Había una vez, en un barrio humilde de la ciudad, una mujer llamada Antonia. Sus manos, curtidas por años de trabajo, contaban historias que su boca jamás pronunciaba. Cada mañana, antes de que el sol asomara por encima de los edificios grises, Antonia ya estaba despierta. El aroma del café barato llenaba su pequeño apartamento de 2 habitaciones, donde vivía con sus 2 hijas, Bianca, de 12 años, y Cecilia, de 9. Antonia era especialista en uñas. No tenía un título universitario ni un salón elegante en el centro de la ciudad. Lo que tenía era talento, pasión y un pequeño rincón en su propia sala donde atendía a las mujeres del barrio. Clientas que, como ella, luchaban cada día por estirar el dinero hasta fin de mes. Mujeres que se permitían el lujo de unas uñas bonitas una vez al mes, no por vanidad, sino porque necesitaban sentirse vivas, sentirse mujeres, aunque fuera por unas horas. Bianca y Cecilia conocían bien la rutina. Después de la escuela, llegaban a casa y hacían sus tareas en silencio mientras su madre trabajaba. Escuchaban las conversas de las clientas, sus risas, sus quejas sobre maridos, hijos y facturas sin pagar. Las niñas habían aprendido a ser invisibles, a no pedir lo que sabían que su madre no podía darles. Cada noche, después de que la última clienta se marchaba, Antonia se sentaba en la mesa de la cocina con una libreta gastada. Sumaba y restaba. La renta, la luz, el agua, la comida, los útiles escolares. Los números nunca cuadraban. Siempre faltaba algo. Siempre había que elegir entre una cosa u otra. Pagar la luz completa o comprar los zapatos que Cecilia necesitaba porque los suyos ya tenían un agujero en la suela. Antonia trabajaba duro. Muy duro. Algunos días atendía hasta 8 clientas. Sus manos dolían, su espalda crujía, sus ojos ardían de cansancio. Pero el dinero que ganaba apenas alcanzaba para sobrevivir. Nunca para prosperar. Nunca para soñar. Se sentía como un hámster en una rueda, corriendo sin parar pero sin llegar a ninguna parte. Una tarde lluviosa de noviembre, mientras Antonia barría el cabello y las limaduras de uñas del piso, alguien tocó a la puerta. Era Elvira, una mujer de unos 50 años que Antonia conocía de vista del mercado. Elvira tenía algo diferente. A pesar de vestir con sencillez, había en ella una serenidad, una confianza que Antonia no podía ignorar. «Disculpa que llegue sin avisar», dijo Elvira con una sonrisa cálida. «He escuchado que haces uñas maravillosas. ¿Tendrías tiempo para mí?». Antonia la invitó a pasar. Mientras trabajaba en las manos de Elvira, conversaron. No de chismes ni de quejas, sino de cosas profundas. Elvira le preguntó sobre sus sueños, sobre sus metas. Antonia se quedó callada por un momento. Hacía tanto tiempo que nadie le preguntaba eso. Hacía tanto que ella misma había dejado de preguntárselo. «Sueños», repitió Antonia con una risa amarga. «Señor Elvira, yo solo sueño con pagar las cuentas a tiempo». Elvira la miró con comprensión, sin juicio. «Entiendo perfectamente, Antonia. Yo estuve exactamente donde tú estás ahora. Trabajando sin descanso, sintiendo que nunca era suficiente». «¿Y qué cambió?», preguntó Antonia, intrigada. «Mi forma de pensar sobre el dinero», respondió Elvira. «Verás, durante años creí que si trabajaba más duro, ganaría más dinero. Pero descubrí que eso no es del todo cierto. El secreto no está en trabajar más, sino en hacer que tu dinero trabaje para ti». Antonia frunció el ceño, confundida. «No entiendo. Yo no tengo dinero que sobre para que trabaje para mí». Elvira sonrió con paciencia. «No se trata de cuánto tienes, sino de cómo lo usas. Déjame explicarte algo. Hay 2 tipos de personas en este mundo, las que trabajan por dinero y las que hacen que el dinero trabaje para ellas. Tú estás en el primer grupo. Cada peso que ganas viene directamente de tu tiempo y tu esfuerzo. Si no trabajas, no ganas. ¿Cierto?». Antonia asintió lentamente.
Pero imagina esto, continuó Elvira. ¿Qué pasaría si pudieras ganar dinero incluso cuando no estás trabajando? ¿Incluso cuando estás durmiendo? Eso es lo que hacen los activos. ¿Activos?, preguntó Antonia, la palabra le sonaba extraña, casi inalcanzable. Sí, activos. Son cosas que te generan ingresos sin que tengas que estar presente todo el tiempo. Por ejemplo, una casa que rentas, un negocio que tienen empleados, equipos que prestas a otros. Estos activos ponen dinero en tu bolsillo mes tras mes, sin que tengas que sacrificar más horas de tu día. Por primera vez en mucho tiempo, algo se encendió en el pecho de Antonia. Una chispa pequeña, frágil, pero real. Una chispa de esperanza. Elvira terminó su explicación mientras Antonia le aplicaba el esmalte final. No necesitas mucho para empezar, Antonia. Solo necesitas cambiar tu mentalidad y dar el primer paso. Piensa en algo que las personas en tu mismo oficio necesitan. Algo que tú podrías proporcionarles y que ellas te pagarían por usar. Esa noche, Antonia no pudo dormir. Las palabras de Elvira daban vueltas en su cabeza. Activos. Ingresos pasivos. Hacer que el dinero trabaje para ti. Todo le parecía al mismo tiempo imposible y terriblemente necesario. Se levantó de la cama y volvió a su libreta. Pero esta vez no sumó gastos. Esta vez escribió ideas. Pensó en su trabajo, en las otras especialistas en uñas que conocía del barrio. ¿Qué necesitaban ellas? ¿Qué les faltaba? Y entonces lo vio claro. Las lámparas de secado. Esas máquinas UV que aceleraban el proceso y permitían atender más clientas. Eran caras, muy caras. La mayoría de las chicas que trabajaban desde sus casas, como ella, no podían pagarlas. Pero ¿qué tal si ella las compraba y las rentaba? La idea le pareció al mismo tiempo brillante y aterradora. Significaría usar todo el dinero que había ahorrado con tanto sacrificio durante meses. Significaría un riesgo. Pero también significaría una oportunidad. Durante las siguientes semanas, Antonia no podía dejar de pensar en la idea. Cada vez que atendía a una clienta, calculaba mentalmente cuánto podría ganar si rentaba lámparas de secado. Cada vez que pasaba frente a una tienda de suministros para salones, se detenía a mirar los precios, a imaginar las posibilidades. Pero el miedo la paralizaba. ¿Y si nadie quería rentarlas? ¿Y si perdía todo su dinero? ¿Y si sus hijas necesitaban algo urgente y ella ya no tenía ahorros? Las dudas la atacaban especialmente en las noches, cuando el silencio del apartamento amplificaba sus inseguridades. Una tarde, mientras Bianca y Cecilia hacían sus tareas, Antonia tomó una decisión. Llamó a Elvira. Necesitaba hablar con alguien que entendiera, alguien que hubiera pasado por ese momento de terror antes de dar el salto. Se encontraron en un pequeño café del barrio. Antonia le confesó sus miedos, sus dudas, su parálisis. Elvira la escuchó con atención, sin interrumpir, permitiendo que todas las palabras salieran como un río contenido durante demasiado tiempo. Antonia, dijo Elvira cuando por fin terminó, el miedo que sientes es completamente normal. Es más, es saludable. Significa que estás tomando esto en serio. Pero déjame preguntarte algo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Antonia pensó un momento. Que pierda mi dinero. Que nadie rente las lámparas. Que me quede sin ahorros. ¿Y qué es lo peor que puede pasar si no lo intentas?, insistió Elvira. Esa pregunta golpeó a Antonia como un puñetazo en el estómago. Porque sabía la respuesta. Si no lo intentaba, seguiría exactamente donde estaba. Trabajando hasta el agotamiento. Contando monedas. Eligiendo entre necesidades básicas. Viendo a sus hijas crecer sin poder darles las oportunidades que merecían. Envejeciendo en esa rueda sin fin hasta que su cuerpo ya no pudiera más. Tienes razón, murmuró Antonia. Si no lo intento, ya sé cómo termina mi historia. Y no me gusta ese final.
Elvira le tomó la mano. Entonces empieza pequeño. No necesitas comprar 10 lámparas. Compra 1 o 2. Prueba el modelo. Aprende. Ajusta. Y cuando funcione, crece poco a poco. Esa conversación cambió todo. Al día siguiente, Antonia fue a la tienda de suministros. Con las manos temblando, compró 2 lámparas de secado UV. No eran las más caras ni las más baratas. Eran las que consideró más confiables según las reseñas que había leído obsesivamente durante días. Cuando llegó a casa con las cajas, Bianca y Cecilia la miraron con curiosidad. «Mamá, ¿qué es eso?», preguntó Cecilia. Antonia se sentó con sus hijas y les explicó. Les habló de los activos, de hacer que el dinero trabajara para ellas, de construir algo más grande que solo sobrevivir día a día. Les habló con honestidad sobre el riesgo, pero también sobre la esperanza. Va a requerir disciplina de todas nosotras, les dijo. Tal vez tengamos que apretarnos el cinturón un poco más durante unos meses. Pero si esto funciona, podremos tener una vida diferente. No rica, pero sí más tranquila. Más segura. Bianca, que a sus 12 años ya entendía más de lo que Antonia quisiera, asintió con seriedad. Vamos a lograrlo, mamá. Te vamos a ayudar. Antonia comenzó su estrategia. Visitó a 5 especialistas en uñas del barrio que conocía. Les ofreció las lámparas en renta por una cantidad mensual accesible, o la opción de pagarlas a plazos y quedárselas después de un año. La mayoría mostró interés inmediato. Eran herramientas que necesitaban pero que no podían comprar de contado. La primera en aceptar fue Marisol, una chica joven que acababa de empezar su negocio desde casa. Esto es exactamente lo que necesitaba, le dijo a Antonia con los ojos brillantes. Pero no tenía cómo pagarlo todo junto. Esto me salva. Al final de la primera semana, Antonia había rentado ambas lámparas. El dinero que entraba cada mes no era una fortuna, pero era constante. Era predecible. Y lo más importante, llegaba incluso cuando ella no estaba trabajando directamente. Por primera vez en años, Antonia experimentó algo revolucionario, ganó dinero mientras dormía. Ganó dinero mientras jugaba con sus hijas. Ganó dinero mientras atendía a sus propias clientas. Las lámparas trabajaban para ella 24 horas al día, 7 días a la semana. El concepto que Elvira le había explicado ahora tenía sentido de una manera visceral, real. Esto era un activo. Esto era ingresar pasivo. Y aunque la cantidad era pequeña, el principio era inmenso. Con el dinero que generaban las lámparas, Antonia no se compró ropa nueva ni se fue de vacaciones. En cambio, ahorró cada peso durante 3 meses. Y cuando tuvo suficiente, compró 2 lámparas más. Luego otras 2. En 6 meses, tenía 8 lámparas trabajando para ella, rentadas a diferentes especialistas por todo el barrio. Pero Antonia no se detuvo ahí. Comenzó a observar otras necesidades. Notó que muchas de sus colegas tenían que salir del barrio para comprar suministros, esmaltes de calidad, limas, aceites, decoraciones. Perdían tiempo y dinero en transporte. ¿Qué tal si ella convertía una esquina de su apartamento en una pequeña tienda de suministros? Le propuso la idea a Elvira, quien la animó pero también la desafió. ¿Tu apartamento tiene el espacio?, preguntó. Antonia admitió que no. Su sala ya era su salón de uñas. No había más espacio. Entonces necesitas pensar más grande, dijo Elvira. Has demostrado que el modelo funciona. Has construido confianza en el barrio. Ahora es momento de crecer de verdad. Antonia sabía que Elvira tenía razón, pero también sabía lo que significaba. Tendría que buscar un local comercial. Tendría que dar un salto aún más grande. El miedo regresó, pero esta vez era diferente. Esta vez tenía evidencia de que podía hacerlo. Tenía resultados. Tenía confianza. Empezó a buscar.
Encontró un pequeño local a 2 cuadras de su apartamento. No era elegante, pero tenía buena ubicación y el precio de la renta era algo que podía manejar si todo salía bien. La palabra clave era sí. Una noche, reunió a Bianca y Cecilia nuevamente. Necesito que me ayuden a tomar una decisión importante, les dijo. Y les explicó todo, el local, la inversión, los riesgos, las posibilidades. Bianca habló primero. Mamá, he visto cómo has cambiado en estos meses. Antes siempre estabas cansada, siempre preocupada. Ahora, aunque trabajas igual de duro, te veo diferente. Te veo con esperanza. Creo que deberías hacerlo. Cecilia asintió con entusiasmo. Sí, mamá. Y nosotras te podemos ayudar. Yo puedo ayudar a organizar los productos después de la escuela. Antonia sintió que el corazón se le rompía y se reparaba al mismo tiempo. Sus hijas creían en ella. Y más importante aún, estaban aprendiendo algo que ninguna escuela les enseñaría, que el cambio es posible, que los riesgos calculados valen la pena. Que las mujeres pueden construir imperios desde cero con nada más que determinación y estrategia. Al día siguiente, Antonia firmó el contrato del local. El día que Antonia abrió las puertas de su nuevo local fue uno de los más aterradores y emocionantes de su vida. Había transformado aquel espacio pequeño y descuidado en algo luminoso y acogedor. En la parte delantera, instaló estantes con suministros para uñas, esmaltes de todas las marcas y colores, limas, aceites, decoraciones, herramientas profesionales. En la parte trasera, montó 3 estaciones de trabajo donde ella y, eventualmente, otras especialistas podrían atender clientas. No tenía dinero para una gran inauguración. No tenía presupuesto para publicidad. Lo que tenía era algo más valioso, la confianza y el respeto de las mujeres del barrio que habían visto su trayectoria, su lucha, su honestidad. Las primeras semanas fueron difíciles. Hubo días en que solo vendió un par de frascos de esmalte. Días en que se quedaba mirando los estantes llenos preguntándose si había cometido un terrible error. Pero Antonia ya no era la misma mujer que meses atrás se paralizaba ante el miedo. Ahora tenía experiencia. Sabía que los comienzos son lentos, que construir requiere paciencia. Entonces empezó a hacer algo inteligente. En lugar de solo vender productos, comenzó a crear comunidad. Cada sábado por la mañana, ofrecía clases gratuitas en su local. Enseñaba técnicas nuevas de decoración de uñas, compartía tips sobre cómo atender mejor a las clientas, hablaba sobre cómo manejar un pequeño negocio desde casa. Las especialistas del barrio empezaron a reunirse allí, no solo para comprar, sino para aprender, para conectarse, para apoyarse mutuamente. Y sucedió algo mágico. El local de Antonia se convirtió en el corazón del barrio para todas las mujeres que trabajaban en uñas. Ya no tenían que ir al centro de la ciudad. Ya no tenían que pagar precios inflados. Aquí encontraban todo lo que necesitaban, además de algo que el dinero no puede comprar: comunidad, mentoría, apoyo. Las ventas comenzaron a crecer. Pero Antonia notó algo más. Muchas de las chicas jóvenes que asistían a sus talleres tenían talento pero no tenían espacio para trabajar en sus casas, o sus familias no apoyaban su decisión de dedicarse a las uñas. Vivían en apartamentos aún más pequeños que el de Antonia, compartiendo habitaciones con hermanos, sin privacidad, sin un rincón propio. Una tarde, una chica llamada Daniela se acercó a Antonia después de un taller. Tenía 18 años y unas manos increíblemente hábiles. Señora Antonia, le dijo con timidez, yo quisiera trabajar más, atender más clientas, pero en mi casa no tengo espacio. Somos 7 hermanos en 3 cuartos. ¿Usted cree que algún día yo podría rentar una de sus estaciones por algunas horas a la semana? Antonia vio en los ojos de Daniela el mismo fuego que ella había sentido cuando Elvira le habló de los activos. Y en ese momento tomó una decisión que cambiaría todo. Daniela, le dijo, ¿qué te parece si trabajas aquí 3 días a la semana?
Yo no te voy a cobrar renta. En lugar de eso, tú te quedas con el 80% de lo que ganes y me das el 20%. Así tú puedes construir tu clientela sin presión y cuando estés lista, si quieres independizarte, yo te ayudo. Daniela no podía creer lo que escuchaba. Lloró de agradecimiento. Y Antonia se dio cuenta de algo profundo, su éxito no tenía que ser solitario. Podía crear oportunidades para otras. Podía multiplicar el impacto. En 3 meses, Antonia tenía a 4 jóvenes trabajando en su salón bajo el mismo modelo. Ella les proporcionaba el espacio, las herramientas y la mentoría. Ellas construían sus negocios y le pagaban un porcentaje. Todos ganaban. Pero más importante que el dinero era lo que estaba construyendo, estaba creando empleos, estaba dando oportunidades, estaba cambiando vidas. Bianca y Cecilia veían todo esto. Después de la escuela, llegaban al salón y ayudaban. Bianca llevaba las cuentas en una computadora usada que Antonia había comprado. Cecilia organizaba los productos y atendía a las clientas cuando compraban suministros. Las niñas no solo ayudaban, estaban aprendiendo. Estaban viendo en tiempo real cómo se construye un negocio, cómo se manejan las finanzas, cómo se trata a las personas con respeto y generosidad. Una noche, mientras cenaban arroz con frijoles en el pequeño apartamento que aún no habían dejado, Bianca le dijo a su madre, «Mamá, hoy hice los números. El mes pasado ganaste más del triple de lo que ganabas antes y trabajaste menos horas. ¿Cómo es posible?». Antonia sonrió. Era el momento perfecto para enseñarles. Es exactamente lo que Elvira me explicó hace un año. Mis activos trabajan para mí. Las lámparas que rento siguen generando dinero. La tienda vende productos incluso cuando no estoy ahí porque Cecilia o alguna de las chicas puede atender. Las estaciones que las chicas usan me generan ingresos sin que yo tenga que estar trabajando en ellas. Mi tiempo ya no es mi única fuente de ingresos. Entonces, dijo Cecilia pensativa, eso significa que podrías enfermarte o necesitar un descanso y aún así tendríamos dinero entrando. Exactamente, respondió Antonia. Antes, si me enfermaba un día, ese día no comíamos. Ahora, mi negocio puede funcionar sin que yo esté presente cada segundo. Eso es libertad. Eso es seguridad. Pero Antonia no se conformó con su salón y su tienda. Empezó a ver oportunidades por todo el barrio. Notó que la panadería de la esquina necesitaba una renovación, pero la dueña, doña Mercedes, no tenía capital. Antonia le propuso una sociedad, ella ponía el dinero para los nuevos hornos y la remodelación, y doña Mercedes le pagaba un porcentaje de las ganancias mensuales durante 2 años. Vio que el taller mecánico del señor Roberto podía crecer si tuviera mejores herramientas. Le ofreció el mismo trato. Uno por uno, Antonia comenzó a invertir en los pequeños negocios de su comunidad. No lo hacía desde un lugar de caridad, sino desde una mentalidad de inversión inteligente. Ella ponía el capital, los dueños ponían el trabajo y la experiencia, y todos se beneficiaban. El barrio comenzó a cambiar. No de la noche a la mañana, sino gradualmente. Más negocios prosperando. Más empleos. Más dinero circulando dentro de la comunidad en lugar de salir hacia el centro de la ciudad. Y en el centro de todo esto estaba Antonia, no como una salvadora, sino como una catalizadora. Alguien que había aprendido un secreto y lo estaba compartiendo. Elvira visitaba el salón regularmente. Ver a su pupila no solo triunfar sino multiplicar el impacto la llenaba de orgullo. ¿Recuerdas cuando te dije que el secreto estaba en los activos?, le preguntó un día. ¿Cómo olvidarlo?, respondió Antonia. Cambiaste mi vida. No, Antonia. Yo solo te mostré la puerta. Tú fuiste quien tuvo el coraje de cruzarla. Y ahora estás abriendo puertas para docenas de personas más. Eso es algo que va más allá de la riqueza. Eso es legado. Pero justo cuando todo parecía ir perfectamente, llegó una prueba que pondría a prueba todo lo que Antonia había aprendido.
Un martes por la tarde, 2 hombres con trajes caros entraron al salón de Antonia. Se presentaron como inversionistas de una compañía de bienes raíces que estaba comprando propiedades en el barrio. Habían escuchado sobre ella, sobre su negocio exitoso, sobre su influencia en la comunidad. Señora Antonia, dijo el mayor de los dos, un hombre de cabello gris y sonrisa calculada, venimos a hacerle una oferta que creemos le va a interesar mucho. Antonia los invitó a sentarse en la pequeña área de espera. Algo en su actitud la ponía nerviosa, pero los escuchó con atención. Hemos visto lo que ha construido aquí, continuó el hombre. Es impresionante. Y queremos ayudarla a dar el siguiente paso. Queremos comprarle este local, su negocio completo, y además regalarle una casa. Una casa de verdad, señora Antonia. En un barrio mejor. Con 3 habitaciones, un jardín, un garaje. Sus hijas podrían tener sus propias habitaciones. Usted podría vivir con dignidad. La oferta hizo que el corazón de Antonia latiera más rápido. Una casa. Un hogar propio. No más paredes delgadas, no más vecinos ruidosos, no más escaleras estrechas. Y sin embargo, algo no cuadraba. ¿Y qué harían ustedes con mi salón?, preguntó cautelosamente. Oh, tenemos planes de desarrollo para toda esta cuadra, respondió el otro hombre con entusiasmo artificial. Vamos a construir apartamentos modernos, comercios de marca. Vamos a transformar este barrio. Antonia sintió un nudo en el estómago. ¿Y las chicas que trabajan aquí? ¿Y la tienda de suministros que sirve a toda la comunidad? ¿Y los negocios pequeños en los que he invertido? Los hombres intercambiaron miradas. Señora Antonia, dijo el de cabello gris con condescendencia apenas disimulada, usted es una mujer de negocios inteligente. Debe entender que el progreso requiere cambio. Esas chicas encontrarán otros trabajos. La comunidad se adaptará. Pero esta es su oportunidad de asegurar su futuro y el de sus hijas. No todos los días alguien le ofrece una casa gratis. Antonia les pidió tiempo para pensar. Cuando se fueron, se quedó sentada en silencio, mirando su salón. Las estaciones donde Daniela y las otras chicas trabajaban. Los estantes llenos de productos que habían hecho la vida más fácil para docenas de especialistas. Las paredes donde colgaban fotos de talleres, de sonrisas, de mujeres que habían encontrado aquí no solo servicios, sino comunidad. Esa noche no durmió. La tentación era real. Una casa propia. Seguridad total para sus hijas. Nunca más preocuparse por la renta. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía los rostros de las personas cuyas vidas había tocado. Daniela, que ahora tenía su propia clientela y estaba ahorrando para estudiar. Las 30 especialistas que dependían de su tienda. Los dueños de negocios que habían podido crecer gracias a sus inversiones. A la mañana siguiente, llamó a Elvira. Le contó todo. Elvira escuchó en silencio y luego dijo algo que Antonia nunca olvidaría. Antonia, déjame preguntarte esto. ¿Esa casa te generaría ingresos? No, respondió Antonia. Sería mía. Sería un lugar donde vivir. Exacto. Sería un pasivo, no un activo. Requeriría mantenimiento, impuestos, servicios. Y te costaría lo más valioso que has construido, tus verdaderos activos. Este salón te genera dinero cada mes. Estas relaciones te generan oportunidades. Esta reputación te abre puertas. Una casa bonita es maravillosa, pero si pierdes tu fuente de ingresos para obtenerla, ¿cuánto tiempo podrás mantenerla? Las palabras de Elvira cayeron como agua fría sobre la tentación. Antonia se dio cuenta de algo crucial: aquellos hombres no le estaban ofreciendo un regalo. Le estaban ofreciendo un intercambio terrible. Querían sus activos productivos a cambio de un pasivo costoso. Querían desmantelar todo lo que había construido, todo el impacto que había generado, a cambio de 4 paredes en otro barrio. Más importante aún,
Antonia comprendió que su riqueza no era solo financiera. Era relacional. Era comunitaria. Si se mudaba a otro barrio, perdería la red de confianza que había tejido durante años. Perdería su influencia, su capacidad de seguir creando oportunidades. Se convertiría en solo otra persona con una casa bonita pero sin propósito, sin impacto, sin legado. Cuando los inversionistas regresaron 3 días después, Antonia los recibió con una sonrisa tranquila y segura. «Caballeros», les dijo, «agradezco su oferta, pero no estoy interesada. Este negocio no está a la venta». El hombre de cabello gris frunció el ceño. «Señora Antonia, sea razonable. Le estamos ofreciendo más dinero del que este local vale». «Ustedes están evaluando el valor equivocado», respondió Antonia con firmeza. «Este local vale mucho más que dinero. Vale empleos. Vale oportunidades. Vale comunidad. Y esas cosas no tienen precio». Los hombres intentaron negociar, subir la oferta, presionar. Pero Antonia se mantuvo firme. Había aprendido bien sus lecciones. No todos los tratos que parecen buenos son buenos. No todo lo que brilla es oro. Y a veces, lo más valioso es precisamente lo que otros quieren quitarte. Cuando finalmente se fueron, Daniela, que había escuchado todo desde una de las estaciones, se acercó a Antonia con lágrimas en los ojos. «Señora Antonia, usted acaba de rechazar una casa. Una casa propia. Por nosotras». Antonia le tomó las manos. «No, Daniela. Lo rechacé por mí. Porque aprendí que la verdadera riqueza no es lo que posees, sino lo que construyes. No es lo que acumulas, sino lo que compartes. Y este lugar, esta comunidad, esto es lo que me hace rica de verdad». Los meses siguientes trajeron más crecimiento. Antonia ahorró lo suficiente para finalmente comprar el local en lugar de rentarlo. Abrió una segunda ubicación en el barrio vecino, administrada por Daniela. Comenzó a dar charlas en escuelas locales sobre educación financiera, enseñando a jóvenes los principios que Elvira le había enseñado. Bianca, ahora de 14 años, había desarrollado un talento increíble para los números y los negocios. Ayudaba a su madre a administrar las inversiones y a evaluar nuevas oportunidades. Cecilia, de 11, había descubierto una pasión por el diseño y creaba los materiales de marketing para el salón. Una tarde de sábado, mientras Antonia daba uno de sus talleres gratuitos, miró alrededor de la sala. 30 mujeres escuchando atentamente mientras ella explicaba la diferencia entre activos y pasivos. Mujeres de todas las edades, algunas apenas comenzando, otras buscando expandirse. Todas con el mismo brillo en los ojos que ella había tenido cuando Elvira le abrió los ojos. Al final del taller, una mujer joven levantó la mano. «Señora Antonia, ¿cómo supo que todo esto funcionaría? ¿Nunca tuvo miedo de fracasar?». Antonia sonrió, recordando aquella tarde lluviosa cuando Elvira tocó su puerta. «Claro que tuve miedo. Todavía lo tengo a veces. Pero aprendí que el miedo no es el enemigo. La resignación sí lo es. El miedo te dice que algo es importante. La resignación te dice que no vale la pena intentar. Y yo decidí que mi vida, y la vida de mis hijas, valían la pena intentar». «Pero usted no tenía dinero al principio», insistió otra mujer. «Usted estaba como muchas de nosotras». «Exactamente», respondió Antonia. «Y eso es lo más importante que quiero que entiendan. No necesitas ser rica para comenzar. Necesitas cambiar tu mentalidad. Necesitas dejar de pensar solo en trabajar por dinero y comenzar a pensar en cómo hacer que tu dinero trabaje para ti. Necesitas tener disciplina, paciencia, y la voluntad de dar pequeños pasos consistentes hacia un objetivo mayor». Se puso de pie y caminó entre las filas de mujeres. «Cada una de ustedes tiene algo valioso que ofrecer. Cada una tiene conocimientos, habilidades, relaciones. La pregunta no es si tienen suficiente para empezar.
La pregunta es, ¿están dispuestas a usar lo que tienen de manera inteligente? ¿Están dispuestas a invertir en lugar de solo gastar? ¿Están dispuestas a construir activos en lugar de acumular pasivos? Una mujer mayor al fondo levantó la mano tímidamente. Pero señora Antonia, ¿y si fracasamos? ¿Y si perdemos el poco dinero que tenemos? Antonia se acercó a ella y habló con suavidad pero con convicción. El fracaso solo es permanente si te rindes. Cada error es una lección. Yo cometí errores. Compré inventario que no se vendió. Confié en personas que no cumplieron. Pero cada error me enseñó algo. Y la diferencia entre las personas que prosperan y las que no es que unas nunca fracasan. Es que unas aprenden del fracaso y siguen adelante. El taller terminó, pero las mujeres se quedaron conversando, haciendo conexiones, compartiendo ideas. Antonia observaba con satisfacción. Esto era exactamente lo que ella soñaba crear, un espacio donde las mujeres no solo aprendieran habilidades técnicas, sino que transformaran su relación con el dinero, con el trabajo, con sus propias posibilidades. Esa noche, de regreso en su apartamento, porque sí, todavía vivía en el mismo apartamento pequeño, ahora por elección más que por necesidad, Antonia se sentó con Bianca y Cecilia. Chicas, les dijo, quiero hablarles de algo importante. Ustedes han visto todo este viaje desde el principio. Han visto los sacrificios, los riesgos, las victorias. Ahora tenemos dinero ahorrado. Podríamos comprar una casa más grande si quisiéramos. Podríamos mudarnos a un barrio más elegante. Pero quiero que entiendan por qué no lo he hecho. Bianca sonrió. Porque aquí está nuestra comunidad. Exacto, confirmó Antonia. Y porque he aprendido que la verdadera riqueza no se mide en lo que tienes, sino en la vida que construyes. Prefiero tener este apartamento pequeño y la libertad de invertir en más negocios, crear más empleos, impactar más vidas. Prefiero que mi dinero esté trabajando en el mundo, generando oportunidades, en lugar de estar atado en una casa grande que solo sirve para impresionar a gente que no me importa. Cecilia asintió pensativa. Mamá, cuando sea grande, yo también quiero construir algo así. Algo que ayude a las personas. ¿Lo harás, mi amor?, le dijo Antonia abrazándola. Porque te estoy enseñando algo que nadie me enseñó a mí hasta que tuve 30 años. Te estoy enseñando que eres dueña de tu destino. Que no tienes que esperar que alguien te rescate. Que puedes construir tu propia seguridad, tu propia libertad. Bianca sacó su libreta, igual que su madre, siempre llevaba una, y mostró algunos cálculos. Mamá, si seguimos ahorrando e invirtiendo al ritmo actual, en 5 años podrías comprar el edificio completo donde está el salón. Podrías ser la dueña, no solo la inquilina. Antonia miró los números y sonrió. Su hija de 14 años pensaba como una empresaria. Tienes razón. ¿Y sabes qué más podríamos hacer? Convertir los pisos superiores en apartamentos accesibles para las chicas que trabajan con nosotras. Imagina cuánto más fácil sería su vida si vivieran cerca de su trabajo. Y así continuaron, madre e hijas, soñando no solo con crecer, sino con crecer de manera que multiplicara el impacto. Planificando no solo para su beneficio, sino para el beneficio de la comunidad entera. Pasaron 2 años más. El salón de Antonia se había convertido en una institución en el barrio. 3 ubicaciones. 20 empleadas directas. Más de 50 negocios pequeños en los que había invertido. Y lo más importante, cientos de vidas tocadas por su ejemplo, su mentoría, su generosidad calculada. Un día, Elvira llegó al salón con una sorpresa. Traía a una periodista de una revista de negocios que quería escribir sobre emprendedoras que están transformando comunidades marginadas. Durante la entrevista, la periodista le preguntó, señora Antonia, si pudiera darle un consejo a alguien que está donde usted estaba hace 4 años, ¿cuál sería? Antonia pensó cuidadosamente antes de responder. Le diría 3 cosas. Primero,
Tu situación actual no define tu futuro. Yo estaba quebrada, agotada, sin esperanza. Pero una conversación, una idea, cambió todo. Mantén tu mente abierta a nuevas formas de pensar. Segundo, el dinero no es el enemigo ni la solución mágica. Es una herramienta. Aprende a usarla correctamente. Invierte en activos que generen ingresos, no en pasivos que solo te cuesten. Y tercero, quizás lo más importante, el éxito verdadero no es solo personal. Es comunitario. Cuando tú creces, encuentra maneras de ayudar a otros a crecer también. Porque al final del día, la riqueza que más satisface no es la que acumulas en una cuenta bancaria, sino la que siembras en las vidas de otros. La periodista escribió todo ávidamente. ¿Y qué sigue para usted? ¿Cuál es la siguiente meta? Antonia miró hacia donde Bianca estaba ayudando a una clienta con sus compras y Cecilia diseñaba un nuevo póster promocional en la computadora. Mi siguiente meta es asegurarme de que mis hijas nunca tengan que pasar por lo que yo pasé. No porque les voy a dejar dinero, aunque sí lo haré, sino porque les estoy dejando algo mejor, conocimiento, mentalidad, habilidades. Les estoy enseñando a pescar, no solo dándoles pescado. Y si lo hago bien, ellas enseñarán a sus hijos, y mis nietos enseñarán a sus hijos. Así es como se rompen ciclos de pobreza. Así es como se construyen legados. Cuando la entrevista terminó y la periodista se fue, Elvira se quedó un momento con Antonia. Estoy orgullosa de ti, le dijo. Pero más que eso, estoy agradecida. Porque tú tomaste lo que yo te enseñé y lo multiplicaste de maneras que yo nunca imaginé. Yo te enseñé sobre activos. Tú convertiste esa enseñanza en un movimiento. Antonia abrazó a su mentora, su amiga, la mujer que había tenido la generosidad de compartir su conocimiento sin pedir nada a cambio. Elvira, tú me diste el regalo más valioso, creíste en mí cuando yo no creía en mí misma. Y ahora yo hago lo mismo por otras. Es un ciclo. Un ciclo hermoso. Esa noche, mientras cerraba el salón, Antonia se detuvo un momento en la puerta. Miró las luces del barrio, escuchó las voces de familia cenando, de niños jugando, de vida aconteciendo. Este era su reino. No por dominación, sino por servicio. No por acumulación, sino por multiplicación. Había empezado con nada más que manos cansadas y un corazón dispuesto. Ahora tenía un negocio próspero, hijas educadas y empoderadas, y una comunidad transformada. No era millonaria según los estándares del mundo. Pero era rica de las maneras que realmente importan. Porque había aprendido la lección más importante de todas, la verdadera libertad financiera no se trata de cuánto dinero tienes, sino de cuántas opciones tienes. No se trata de no trabajar nunca más, sino de trabajar en lo que amas sin la desesperación de la supervivencia. No se trata de escapar de tu comunidad, sino de elevarla contigo. Y mientras caminaba a casa bajo las estrellas, Antonia sonrió. Porque sabía que su historia no era solo suya. Era la historia de cada mujer que se atreve a soñar diferente, a pensar diferente, a construir diferente. Era la prueba viviente de que el cambio es posible, que los milagros suceden no por magia, sino por decisiones consistentes y estratégicas. Era la historia de cómo una especialista en uñas de un barrio humilde se convirtió en arquitecta de sueños, no solo los suyos, sino los de cientos de personas más. Y esa, definitivamente, era una historia que valía la pena contar.